Siéntense aquí, muchachos. Déjenme contarles algo que vi con estos ojos cansados. Algo que me enseñó que el mundo juzga por las apariencias. Pero el tiempo es el único juez que vale la pena. Había un hombre en este barrio. Se llamaba Esteban, pero nadie lo llamaba por su nombre. Le decían el apestoso, el mugroso, el que huele a thinner, porque Esteban olía a pintura todo el tiempo, en su ropa, en su pelo, en su piel, ese olor penetrante que te pica en la nariz, que te marea si estás cerca, ese olor a solvente, a aguarrás, a químico barato que no se quita ni con 3 baños. Lo veían pasar por la calle y se tapaban la nariz. Las señoras cruzaban de banqueta. Los niños se reían. En la tienda de Don Chuy, el dueño le pedía que esperara afuera mientras le despachaban. «Es que espantas a los clientes, compadre», le decía, sin mirarlo a los ojos. Y Esteban asentía, como si ya estuviera acostumbrado a ser invisible, a ser un mal olor antes de ser un hombre. Trabajaba en una fábrica de pinturas, allá por la zona industrial. Entraba a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro y las calles duermen. Salía a las 6 de la tarde, con el uniforme manchado de todos los colores del arco iris. Azul cobalto en la manga, rojo carmín en el pantalón, amarillo cadmio bajo las uñas. Parecía que se había peleado con el mundo y el mundo había dejado sus marcas sobre él. Pero nadie sabía lo que Esteban hacía cuando llegaba a su casa. Nadie sabía que ese cuarto pequeño, con paredes descascaradas y una sola ventana que daba al callejón, se transformaba cada noche en un universo de luz y color. Porque Esteban pintaba, no con las pinturas industriales de la fábrica, no. Él mezclaba sus propios colores con lo poco que podía comprar, con retazos de lienzo que rescataba de la basura, con pinceles viejos que reparaba una y otra vez. Pintaba lo que veía en este barrio, las manos agrietadas de doña Marta cuando amasaba tortillas al amanecer, los ojos cansados del velador que dormitaba en su silla a medianoche, los niños descalzos jugando fútbol con una pelota desinflada, la luz del atardecer colándose entre los cables de luz, tiñendo todo de naranja y oro. Pintaba la tristeza y la belleza de lo olvidado, de lo despreciado, de lo que el mundo no voltea a ver. Pero nadie lo sabía, porque nadie entraba a su casa, porque nadie le preguntaba qué hacía en su tiempo libre. Para todos, Esteban era solo el olor, era solo el hombre sucio de la fábrica que mejor se mantenía lejos. Recuerdo una tarde de julio, cuando el calor apretaba tanto que hasta las sombras buscaban refugio. Esteban venía caminando de regreso del trabajo, arrastrando los pies, con la camisa empapada en sudor y pintura. Se detuvo en el puesto de tacos de doña Lupita. Tenía hambre. Llevaba todo el día sin comer porque su descanso lo había usado para terminar un cuadro que no lo dejaba dormir. «Buenas tardes, doña Lupita. ¿Me regala 3 de asada?» Doña Lupita arrugó la nariz. Los clientes que estaban ahí comiendo voltearon. Uno de ellos, un tipo con sombrero vaquero y botas brillantes, soltó una risa burlona. «Órale, compa, con ese olor hasta los tacos se van a echar a perder». Los demás rieron. Esteban bajó la mirada. Doña Lupita, incómoda, le dijo: «Mejor te los llevo luego a tu casa, Esteban. Ahorita tengo mucha gente». No tenía gente, solo tenía vergüenza. Vergüenza de que sus clientes se fueran. Vergüenza de defender a alguien que olía mal. Esteban asintió. «No se preocupe, doña, mejor otro día». Y se fue caminando, con las manos en los bolsillos, con el estómago vacío, con el alma un poco más rota que antes. Pero esa noche, en su cuarto, Esteban pintó un taco, un simple taco. Lo pintó con tanto detalle que casi podías oler la cebolla asada, sentir el calor de la tortilla, ver el jugo de la carne escurriendo. Lo pintó con amor, con hambre, con la dignidad que nadie le daba en la calle. Y en el fondo del cuadro pintó a doña Lupita, de espaldas,
volteando hacia otro lado. Los meses pasaron. El desprecio continuó. Esteban seguía siendo invisible, pero sus cuadros se multiplicaban, llenaban cada pared de su cuarto, se apilaban bajo la cama, se escondían en el closet. Un ejército de memorias pintadas, un testimonio silencioso de una vida que nadie valoraba. Hasta que un día llegó al barrio una mujer. Se llamaba Adriana. Era artista, de esas que estudian en universidades elegantes, que visten de negro y hablan con palabras difíciles. Había venido para hacer un proyecto sobre los barrios olvidados de la ciudad. Quería fotografiar, documentar, entender cómo vive la gente en los márgenes. Adriana era diferente. No juzgaba, preguntaba, escuchaba. Y un día, mientras tomaba fotos del callejón donde vivía Esteban, lo vio salir de su casa. Lo vio con su uniforme manchado, con ese olor que lo precedía como una maldición. Pero Adriana no volteó la cara. Se acercó. «Disculpa», le dijo. «¿Tú vives aquí?» Esteban, sorprendido de que alguien le hablara sin asco en la voz, asintió. «Sí, señorita. Aquí mero». «¿Trabajas con pintura?» Esteban se miró las manos manchadas. «Sí, en una fábrica». Adriana sonrió. «Debe ser difícil. Ese olor debe pegarse en todo». «Así es, pero uno se acostumbra». «¿Te gusta la pintura? Digo, más allá del trabajo». Esteban dudó. Nadie le había preguntado eso nunca. Nadie había visto más allá del olor. «Pues sí, yo pinto, cuando puedo». Los ojos de Adriana se iluminaron. «¿En serio? ¿Qué pintas?» «Cosas de aquí, del barrio. Nada importante». «Me gustaría verlo, si no te molesta». Esteban no sabía qué decir. Parte de él quería decir que no, que su casa era humilde, que sus cuadros no eran nada. Pero otra parte, la parte que llevaba años guardando silencio, quería gritar que sí, que alguien los viera, que alguien supiera que él era más que un mal olor. «Está bien», dijo finalmente. Adriana entró a ese cuarto pequeño y se quedó sin palabras. Las paredes eran un mural de vida. Cada cuadro contaba una historia. La mujer del mercado vendiendo flores, el borracho del parque durmiendo en la banca, los niños volando un papalote en el terreno baldío, los perros callejeros buscando comida, y en cada rostro, en cada escena, había algo que los museos no tienen. ¿Verdad? Adriana se llevó las manos a la boca. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Esto es extraordinario», susurró. «¿Cuánto tiempo llevas pintando?» «Toda mi vida, desde que era niño». «¿Y nunca has expuesto? ¿Nunca has mostrado tu trabajo?» Esteban rió, una risa triste. «¿Quién va a querer ver los cuadros de alguien que apesta?» Adriana lo miró fijamente. «Yo», dijo, «yo quiero que el mundo los vea». Y así empezó todo. Adriana era amiga de curadores, de dueños de galerías, de gente con dinero que compra arte. Les habló de Esteban. Al principio nadie le creyó. Un obrero de fábrica que huele a thinner no encajaba en su mundo de vinos y vernizajes. Pero Adriana insistió. Les mostró fotos de los cuadros. Y algo en esas imágenes, algo en la honestidad brutal de esas pinceladas, los detuvo. Un galerista importante, de esos que deciden qué es arte y qué no lo es, aceptó venir. Se llamaba Germán. Llegó al barrio en un coche caro, con traje impecable y perfume francés. Arrugó la nariz cuando vio las calles sin pavimento, la basura en las esquinas, los perros flacos. Pero cuando entró al cuarto de Esteban, cuando vio los cuadros, se quedó mudo. No dijo nada por un largo rato. Solo caminaba de un cuadro a otro, estudiándolos con ojos de experto. Finalmente habló. «Esto es auténtico. No he visto nada así en años. Todo el arte que veo ahora es postura, es concepto vacío. Pero esto tiene alma». Esteban no sabía qué decir. Germán siguió hablando. «Quiero hacer una exposición. Una grande.
mi galería. ¿Cuántos cuadros tienes? Como 60 más o menos. Perfecto, los quiero todos. Te voy a lanzar al mundo del arte, Esteban, pero vas a tener que confiar en mí. Y Esteban confió. Porque a veces, cuando has sido invisible toda tu vida, cuando alguien finalmente te ve, no te queda más que creer. Pasaron 3 meses, meses de preparación, de selección, de montaje. La exposición se llamó El olor de la verdad, un título que Adriana sugirió y que a Esteban le gustó, porque era cierto. Su verdad siempre había tenido olor. Olor a pintura, a esfuerzo, a dignidad manchada. La noche de la inauguración llegó. La galería estaba en una zona elegante de la ciudad, de esas donde los edificios son altos y las calles limpias. Esteban llegó con ropa nueva, pero todavía con ese olor que no se iba. Algunos invitados arrugaron la nariz cuando pasó cerca, pero esta vez nadie cruzó de banqueta, porque ahora Esteban era el artista. La galería se llenó. Críticos, coleccionistas, periodistas. Todos querían ver los cuadros del obrero, y cuando los vieron, algo pasó. Algo que no se puede fingir ni comprar. La gente lloraba, se quedaban parados frente a cada cuadro, sin hablar, solo sintiendo, porque en esas pinturas veían algo que habían olvidado: humanidad. Los cuadros se vendieron todos esa noche. Todos. Coleccionistas peleándose por comprarlos. Números que Esteban nunca había imaginado. El cuadro de Doña Lupita con el taco se vendió en 100,000 pesos. El de los niños jugando fútbol en 200,000. El de sus propias manos manchadas de pintura en 300,000. Pero el que más impactó fue uno que Esteban había pintado años atrás y casi había olvidado. Era un autorretrato. Se había pintado a sí mismo sentado en su cama, con el uniforme sucio, con la cara cansada, mirando directamente al espectador. Y en sus ojos había algo que rompía el alma: dignidad. Una dignidad inquebrantable a pesar del desprecio, a pesar del olor, a pesar de todo. Ese cuadro lo compró un museo. Pagaron 1,000,000 de pesos por él. Querían que fuera parte de su colección permanente. Querían que las generaciones futuras vieran que el arte no nace solo en los salones elegantes, sino también en los cuartos pequeños de los barrios olvidados. La vida de Esteban cambió. De un día para otro tenía dinero, tenía fama. Las entrevistas llegaron. Los periódicos lo llamaban el artista del pueblo. Las revistas publicaban sus fotos. Pero lo más extraño fue volver al barrio, volver a las mismas calles que lo habían despreciado. Doña Lupita ahora lo saludaba efusivamente. «Esteban, qué orgullo. Siempre supe que eras especial». Mentira, nunca lo supo. Pero ahora que era famoso, ahora que tenía dinero, la memoria de la gente se volvía generosa. Don Chuy, el de la tienda, ahora le fiaba sin que pidiera. «Para ti, compadre, lo que necesites». Como si no hubiera sido él quien le pedía que esperara afuera para no espantar clientes. Y el tipo del sombrero vaquero, el que se había burlado de él en el puesto de tacos, ahora lo paraba en la calle. «Oye, Esteban, ¿te acuerdas de mí? Éramos amigos, ¿no?» Esteban solo sonreía, no con amargura, con tristeza. Porque ahora entendía que la gente no lo había visto antes, no porque fuera invisible, sino porque habían elegido no verlo. Pero Esteban no se volvió amargado, no se vengó, no se mudó a un barrio elegante ni se olvidó de dónde venía. Siguió viviendo en su cuarto pequeño, siguió trabajando en la fábrica, aunque ya no lo necesitaba, porque para él la pintura nunca había sido sobre el dinero o la fama, había sido sobre testimoniar, sobre decir: yo estuve aquí, yo vi esto, y valió la pena. Un día, meses después de la exposición, Esteban regresó al puesto de tacos de Doña Lupita. Se sentó en uno de los banquillos de plástico. Doña Lupita se acercó nerviosa, con una sonrisa forzada. «¿Qué te sirvo, Esteban?»
3 de asada, doña, como aquella vez. Doña Lupita agachó la mirada. Sabía de qué vez hablaba. Esteban siguió. Y doña, ¿sabe qué? Todavía huelo a pintura. Sigo trabajando en la fábrica. Sigo siendo el mismo. Pero ahora no le molesta, ¿verdad? Doña Lupita tenía lágrimas en los ojos. Perdóname, Esteban. Perdóname por haberte tratado así. Esteban puso su mano sobre la de ella. Una mano manchada, siempre manchada. No hay nada que perdonar, doña. Usted solo hizo lo que la gente hace. Juzgar por lo que ve. Pero yo aprendí que el valor de uno no está en cómo te tratan los demás. Está en cómo te tratas a ti mismo. Los tacos llegaron. Esteban los comió despacio, saboreando cada bocado. Y doña Lupita se sentó frente a él en silencio, viendo cómo ese hombre que ella había despreciado le enseñaba más con su presencia que con 1000 palabras. Ahora, años después, cuando paso por el barrio, todavía veo a Esteban. Sigue oliendo a pintura. Sigue con ese uniforme manchado. Sigue siendo el mismo hombre humilde que siempre fue. Pero ahora, cuando la gente lo ve, no acusa de banqueta. Lo saludan con respeto. No porque sea famoso, no porque sea rico, sino porque finalmente aprendieron a ver. Y Esteban sigue pintando, en su cuarto pequeño, con sus pinceles viejos, con ese olor a thinner que nunca se va, porque para él el arte nunca fue sobre ser aceptado, fue sobre ser honesto, sobre pintar la verdad, aunque la verdad huela mal, aunque la verdad sea incómoda, aunque la verdad viva en un barrio olvidado, en las manos de un obrero que el mundo no quería ver. Yo he visto muchas cosas en mi vida, muchachos. He visto a gente con títulos y dinero que no vale nada, y he visto a gente sin nada que vale todo. Esteban me enseñó algo que nunca voy a olvidar, que el mundo te va a juzgar por cosas superficiales, por cómo hueles, por cómo te vistes, por dónde vives. Pero el tiempo es justo. El tiempo revela quién eres realmente. Y a veces, lo que el mundo desprecia es exactamente lo que necesita. A veces, el olor que todos rechazan es el olor de la verdad. A veces, las manos manchadas son las que crean la belleza más pura. Esteban no cambió cuando se volvió famoso. El mundo cambió alrededor de él, pero él siguió siendo el mismo. Y eso, muchachos, eso es lo más difícil de todo. Mantenerse fiel a uno mismo cuando el mundo te empuja a ser otro. Mantenerse humilde cuando todos te aplauden. Mantenerse honesto cuando podrías mentir. He pensado mucho en la historia de Esteban y me pregunto cuántos Estebanes hay en este mundo. Cuántas personas con talento, con belleza, con valor, que nadie ve porque huelen mal, porque no se visten bien, porque no hablan como los demás. Cuántas obras de arte se pierden porque juzgamos por la superficie. Pero también me da esperanza, porque la historia de Esteban nos dice que la verdad siempre sale a la luz, que el talento real no se puede esconder para siempre, que la dignidad vale más que la aceptación, y que a veces, solo a veces, el mundo aprende a ver más allá de las apariencias. Ahora, cuando paso por el callejón donde vive Esteban, a veces lo veo pintando frente a su puerta, con su caballete viejo, con sus colores desparejos, con ese olor que lo define, y siempre me detengo, no a compromisar, no a juzgar, solo a ver, porque Esteban me enseñó que eso es lo más valioso que podemos darle a alguien, ser vistos. Y cuando me mira, cuando nuestros ojos se encuentran, él la siente. No dice nada, no necesita decir nada, porque ambos sabemos la verdad. Ambos sabemos que el olor a pintura que todos despreciaban era el olor de algo más grande. Era el olor del esfuerzo, de la pasión, de la dignidad. Era el olor de un hombre que se negó a ser invisible, aunque el mundo lo tratara como si no existiera. Los cuadros de Esteban ahora están en museos, en colecciones privadas, en galerías de todo el país. Pero los más valiosos, los que él nunca venderá,
siguen en su cuarto, siguen en las paredes de ese espacio pequeño donde todo comenzó, porque para Esteban el arte no es mercancía, es memoria, es testimonio, es prueba de que estuvo aquí, de que vio, de que sintió, de que vivió. Y cuando te vas de este mundo, muchachos, eso es lo único que importa. No cuánto dinero tuviste, no cuánta gente te aplaudió, sino si fuiste honesto, si fuiste tú mismo, si dejaste algo verdadero atrás. Esteban lo dejó, en cada pincelada, en cada color, en cada retrato de este barrio que el mundo había olvidado. Y ahora, cuando la gente ve sus cuadros, no ven solo pintura, ven vidas, ven historias, ven dignidad donde antes solo veían desprecio. El olor a pintura sigue ahí, en su ropa, en su piel, en su casa. Pero ahora ese olor significa algo distinto. Ya no es el olor de lo despreciado, es el olor de lo auténtico, de lo valioso, de lo que el mundo casi pierde por su propia ceguera. Y yo, sentado aquí en mi banqueta, viendo pasar la vida, he aprendido de Esteban lo que nadie me enseñó en todos mis años. He aprendido que el valor de una persona no está en cómo la tratan los demás. Está en cómo ella se trata a sí misma, en si se rinde o sigue adelante, en si esconde su verdad o la pinta en una tela para que el mundo la vea. Esteban no se rindió, y por eso su historia no es solo suya, es de todos nosotros, de todos los que hemos sido despreciados, de todos los que hemos olido mal para el mundo, de todos los que hemos sido invisibles, porque al final, muchachos, todos llevamos un olor que el mundo no entiende. Todos tenemos manchas que no se quitan, pero esas manchas, ese olor, esa verdad incómoda que somos, es exactamente lo que nos hace humanos, es lo que nos hace reales, es lo que nos hace valiosos. Y si Esteban pudo transformar su desprecio en belleza, si pudo convertir ese olor a pintura en una obra que vale millones, entonces cualquiera de nosotros puede. Solo necesitamos creer en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que llevamos dentro, aunque el mundo no lo vea. Porque el mundo puede ser ciego, pero el tiempo no lo es. El tiempo siempre revela la verdad, y la verdad de Esteban era bella, aunque oliera a thinner. Era valiosa, aunque viviera en un barrio olvidado. Era arte, aunque sus manos estuvieran manchadas. Así que, la próxima vez que vean a alguien que el mundo desprecia, deténganse. Miren más allá, porque quizás, solo quizás, están viendo al próximo Esteban. Están viendo a alguien cuyo valor el mundo todavía no entiende. Están viendo una obra maestra escondida en un olor que nadie quiere acercarse a sentir. Y si esa persona eres tú, si eres el que huele mal, el que todos evitan, el que nadie ve, recuerda esto. Tu valor no depende de la opinión de los demás. Tu valor está en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que creas cuando nadie te aplaude, en cómo te mantienes de pie cuando todos te empujan hacia abajo. Esteban lo hizo, y su pintura, esa pintura que todos despreciaban, se convirtió en una obra millonaria. No porque el dinero le diera valor, sino porque el valor siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que alguien lo viera. Y ahora que lo saben, ahora que conocen esta historia, espero que ustedes también aprendan a ver más allá del olor, más allá de las apariencias, más allá de lo que el mundo les dice que vale o no vale. Porque todos somos Esteban. Todos olemos a algo que el mundo no entiende. Todos tenemos manchas que no se quitan. Pero esas manchas son nuestro arte. Ese olor es nuestra verdad. Y si nos mantenemos fieles a nosotros mismos, si seguimos pintando aunque nadie nos vea, un día el mundo aprenderá a mirar. Y cuando ese día llegue, no seremos nosotros los que cambiaremos, será el mundo. Porque la verdad no necesita cambiar para ser valiosa, solo necesita ser vista. Que Dios los bendiga, muchachos,
y que nunca olviden el olor de la pintura de Esteban, porque ese olor es el olor de todos nosotros, el olor de la dignidad, el olor de la verdad, el olor de una vida vivida honestamente, aunque el mundo no la entienda. Y eso, al final, es lo único que importa.